cierta frecuencia podemos ver en los medios de comunicación tradicionales noticias sobre altercados vecinales o familiares en los que se hace referencia a los problemas de conducta de algunos de los implicados, asociados muchas veces al consumo de sustancias. Se generan entonces curiosos debates en estas mesas de expertos que tanto abundan hoy en día en las televisiones, planteando ilustradas soluciones y echándose las manos a la cabeza ante la inacción de las instituciones y especialmente las jurídicas. A modo de ejemplo, la reciente noticia de que un individuo llamado El Tocino había sido detenido tras haberse difundido un vídeo en el que amenazaba a las fuerzas del orden público. Se hacía referencia por parte de familiares y todólogos de la mesa a la falta de recursos sociosanitarios y de tratamiento de las drogodependencias que asistiesen a este sujeto, el cual al parecer había solicitado ayuda en numerosas ocasiones. También a la ausencia de respuesta judicial en detenciones anteriores, o se preguntaban cómo no era ingresado en una unidad de agudos de psiquiatría, aun en contra de su voluntad, si había hecho cosas como quemar 4 contenedores. Entre las funciones de los médicos forenses se encuentran precisamente algunas pruebas periciales que están relacionadas con toda esta problemática, cumpliendo con su función asesora de jueces, tribunales y fiscalía, como son las siguientes: internamientos involuntarios y abordaje de las drogodependencias en cuestiones penales, como son la exención y atenuación de la responsabilidad penal por el consumo de drogas o la suspensión de la condena a condición de someterse a tratamiento. En el vídeo de hoy desarrollaremos el primero de estos temas. Conviene hacer previamente un breve resumen de la organización de la asistencia y tratamientos en psiquiatría. En España se han producido desde hace ya varios años una serie de cambios legislativos que han hecho posible la actual situación de prestación de la asistencia a los enfermos mentales, asumida por el sistema sanitario público, integral y en condiciones de igualdad efectiva. Tales cambios legales han sido, según recoge Espinosa y Borra en 1995, los siguientes. En primer lugar, la promulgación de la Constitución de 1978, que en su artículo 14 proclama la igualdad y la no discriminación ante la ley por cualquier condición o circunstancia personal o social, lo que alcanza igualmente a la persona que padezca una enfermedad mental. En segundo lugar, la supresión de las competencias de las diputaciones provinciales en materia de enfermos mentales por la Ley de Régimen Local de 7/1985. En tercer lugar, la derogación del Decreto de Internamientos de 1931 por la reforma del Código Civil en materia de tutela. El cuarto punto sería la Ley General de Sanidad de 1986. En su capítulo 2, artículo 20, considera la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y toda equiparación del enfermo mental y las demás personas. En el ámbito europeo, el Convenio para la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, así como las recomendaciones y resoluciones de instituciones competentes del Consejo de Europa, Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud. Debemos aquí añadir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. En los años 60 tuvieron lugar una serie de hechos que, todos juntos, originaron un movimiento mundial de la defensa de los derechos de los enfermos y específicamente también de los enfermos psíquicos. Creación de organizaciones de defensa de los derechos y libertades de los enfermos, el nacimiento de la denominada antipsiquiatría, que supuso la crisis del sistema asistencial de aquella época, centrado en torno a grandes instituciones manicomiales, la desinstitucionalización, la cual se produjo a diferente ritmo en los distintos países,
supuso el cambio de responsabilidades desde los hospitales y manicomios a los centros de la comunidad. Sin embargo, los resultados beneficiosos que se esperaban no eran fácilmente alcanzables. Entre los errores de la reforma psiquiátrica estuvo el acelerar el proceso de desinstitucionalización sin tener previstas las estructuras extrahospitalarias, también la politización de la reforma y la dificultad en la atención y hospitalización del enfermo mental crónico. Los problemas más importantes que se han puesto en evidencia en este proceso de desinstitucionalización son fragmentación de la población de pacientes en la comunidad, vagabundos sin hogar, admisiones repetidas en puerta giratoria, nuevos crónicos presionando en pequeñas unidades de hospitalización y pacientes que escapan de la red de servicios. Por otra parte, la reforma ha supuesto que la carga asistencial del enfermo mental recaiga sobre las familias y las estructuras sociales. Muchas familias tienen que pasar verdaderos sufrimientos para poder hacerse cargo de estos pacientes, dado que muchos, al no tener conciencia de enfermedad, no se someten a tratamiento alguno, son exigentes y manejan patológicamente la situación familiar. Lo que más hace relieve en él es su incomunicación. ¿Se encierra? Se encierra en sí mismo, y sobre todo para hablar de él, de lo que él piensa o de las cosas que él siente. No puedo llegar. Rosalía, ¿cómo es la vida con un enfermo de esquizofrenia? ¿Es difícil? A día de hoy no, pero en un principio muy difícil. ¿Lo has pasado mal? Muy mal. No, es un sufrimiento terrible, porque no sabes qué hacer, desconoces la enfermedad, desconoces cómo tienes que tratarle, empiezas a hacer de todo en la vida para intentar que vaya adelante. Bueno, yo te puedo decir que empecé a jugar parchís, a jugar a las damas, a hacer dictados, a salir a pasear, iba él 3 metros por delante de mí, cosas de estas, ¿no? Por otra parte, muchos enfermos despsiquiatrizados no contaban ni cuentan con estructura familiar, ni con amigos, ni con grupos sociales de apoyo. Hay estudios que estiman que las personas sin techo que sufren trastorno mental grave, crónico, está entre el 25 y el 50%. A raíz de estos cambios experimentados en la asistencia psiquiátrica, la indicación de internamiento como medida terapéutica se ha mantenido como válida, con pleno sentido, y supone la opción terapéutica a la que se debe recurrir en aquellos casos en los que resulte indicado. A pesar de que se trate de una medida excepcional, o al menos aplicada con criterios restrictivos, con la menor duración posible, y siendo su único objetivo una mejora del estado psíquico del enfermo que le permita seguir un tratamiento externo posterior. Según la legislación vigente y las orientaciones de documentos y declaraciones de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la ONU, el internamiento estará justificado cuando concurran circunstancias tales como la existencia de un trastorno mental. Por lo tanto, solo será aplicable a personas que sufran trastornos psíquicos, acreditados por informes médicos. Además, debe estar justificado el tratamiento de este tipo, atendiendo a la naturaleza del trastorno, con una orientación curativa y nunca con fines de custodia, vigilancia o defensa social. Que por razón de su enfermedad el sujeto suponga un peligro o un riesgo claro para sí mismo o para los demás. Que a causa de ese estado patológico exista la posibilidad de que pueda cometer actos delictivos. Este punto solo sería aplicable como medida de seguridad en el ámbito penal. En caso de que no procedamos al internamiento, pudiera producirse un empeoramiento de su estado al no someterse al tratamiento que precisa a nivel ambulatorio. El segundo de los puntos que deben cumplirse para que esté justificado el ingreso es que se respete debidamente el derecho del enfermo a estar informado y a dar el consentimiento o a rechazar tratamientos.
Además, debe concurrir la intervención judicial y mantener un control judicial periódico. No debe producirse la privación de la capacidad civil y debe existir la posibilidad de recurrir al habeas corpus regulado por la Ley Orgánica 6/1984.